Muy buenos días, soy María Camila Suárez Peña, periodista de la Contraloría General de la República y les doy la bienvenida al lanzamiento virtual de la edición 361 de la revista Economía Colombiana, cuya línea temática hace referencia a los nuevos caminos hacia la reactivación. Antes de comenzar, desde nuestra entidad queremos solidarizarnos con la familia y los amigos del periodista Javier Ayala. Javier fue un referente del periodismo económico y como compañero nuestro en la edición de la revista que hoy lanzamos, nos deja un gran legado de profesionalismo, conocimiento y compromiso con la labor de la comunicación social. En esta edición conoceremos diversos puntos de vista de expertos económicos y profesionales de la actualidad fiscal del país. ¿Y quién mejor para conducirnos por los artículos y sus autores que el doctor Beethoven Herrera, catedrático, doctor en economía y miembro de nuestro consejo editorial? Adelante, doctor Beethoven. La revista Economía Colombiana es la revista más antigua de Colombia de análisis económico de alto nivel. En el prólogo de este número 361 sobre reactivación, el contador Carlos Felipe Córdoba Larrarte escribe que tenemos razón para el optimismo. El país cuenta con el conocimiento, con las competencias comprobadas de sus profesionales, con la fortaleza institucional y la recia voluntad de nuestras gentes. El plan de reactivación económica está en ejecución, dice el Contralor. El plan de vacunación avanza, es una realidad. El país está volviendo a la confianza y los caminos para llegar a un nuevo orden económico y social están abiertos. Vamos avanzando con paso seguro, le apostamos de nuevo a la esperanza. Los gremios económicos, ACOPI con su presidenta Rosemary Quintero, el doctor Jorge Bedoya de la SAC y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, comentaron cómo la economía ha tenido, por fortuna, suficiente producción de alimentos. No han fallado los servicios, ni la banca. Pero la pandemia transformó la forma de trabajar y sin duda alguna transformó la forma de producir. En esta ocasión, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, nos va a resumir las líneas básicas de la propuesta empresarial en la pospandemia. Agradezco a la Contraloría por la invitación que me ha hecho ser parte de esta edición. Una edición especialmente importante ya que sin duda alguna se trata de la piedra angular que enfrenta la economía en estos momentos de nuestra historia. Estamos frente a un momento crucial. La pandemia realmente ha significado una gran cantidad de cosas para nuestra sociedad, para la sociedad mundial. Ha generado una gran cantidad de reflexiones y nos enfrenta ahora también a la necesidad de reactivar la economía. ¿Por qué reactivarla? Es por razones obvias. Un país se hace alrededor de su economía y alrededor de la economía se logra además materializar algunos de los anhelos sociales y necesidades sociales. Solo si la economía funciona, somos capaces de generar empleo. Solo si la economía funciona, somos capaces de recaudar ingresos para el Estado y por lo tanto, solo si la economía funciona, tendremos posibilidades de atender las necesidades y las políticas públicas con contenido social que toda nación como Colombia necesita. En ese orden de ideas, la pérdida de dinamismo que se presentó durante el año 2020 hasta el punto de generar un decrecimiento de nuestra economía sin precedentes, nos plantea pues un reto importantísimo alrededor de cómo hacer para recuperar lo que traíamos, pero por supuesto si somos inteligentes tendremos que tratar de recuperarlo de la mejor forma posible. Tendremos que de alguna forma corregir parte de las cosas que no veníamos haciendo bien. Tendremos que también enfrentar nuevos anhelos que probablemente no habíamos enfrentado en el pasado. Estoy hablando de temas como, por supuesto, fortalecer sin duda alguna la política social que nos permita atender a las poblaciones más vulnerables. Colombia tiene varios tipos de vulnerabilidades muy fuertes. Por supuesto está la relacionada con la pobreza, está la relacionada con las víctimas del conflicto armado, está la relacionada con todos los temas de inclusión y de equidad. Y esto hay que hacerlo y hay que hacerlo urgentemente. Luego está también el reto inmenso que cada vez se plantea como más importante y de mayor significancia, que es el reto de poder tener una economía que sea sostenible y que sea realmente no amigable, sino responsable con el medio ambiente.
Ya lo vimos lo que dijo el panel de Naciones Unidas hace muy poco, en donde dice: estamos enfrentando probablemente la emergencia más importante de nuestra historia, y hablo de la historia de la humanidad, y si no la enfrentamos bien vamos a tener consecuencias graves, muy graves sobre el planeta. Y luego está el reto, digamos, propio de Colombia, es el reto de cómo hacer para reactivarse pronto, reactivarse bien, reactivarse con dinamismo y sobre todo reactivarse en forma inteligente. No hay la menor duda de que el mundo se está reconfigurando en muchos frentes, especialmente en el frente del comercio internacional. Tenemos a diferentes fuerzas actuando en este momento, especialmente la que está relacionada con las fuerzas por la lucha hegemónica que se presenta entre Estados Unidos y China, que ha tenido no pocas consecuencias sobre el resto del planeta. Esto ha hecho que, entre otras cosas, el paradigma de que la apertura ingenua de toda la economía y la globalización de toda la economía probablemente no se vaya a dar. Probablemente lo que va a haber va a ser una apertura y una globalización más bien estratégica, inteligente, donde las partes hagan lo que les sea conveniente, pero también con un espíritu de responsabilidad en varios frentes que serán primordiales en este futuro. Por ejemplo, el rechazo a las prácticas desleales de comercio, el rechazo a las trampas desde el punto de vista comercial, el rechazo a productos que eventualmente hayan sido producidos en condiciones de violación de derechos humanos, el rechazo a productos que hayan sido producidos, por ejemplo, con altas huellas de carbono, o incluso el rechazo a países en los cuales eventualmente no se cumplan con las normas laborales. En este orden de ideas, lo más interesante y lo más inteligente que debe y puede hacer Colombia en este momento es definir su posición, es saber cómo va a actuar, es saber cómo va a ir implementando cada una de sus decisiones. Lo único que no nos puede pasar es no hacer nada y esperar a que simplemente este gran torbellino internacional nos empiece a afectar y nos lleve a quién sabe cuál orilla. Lo más inteligente que debe y puede hacer Colombia en este momento es tomar posición estratégica y actuar en forma consecuente. Y que esto sea consciente no solamente desde el punto de vista internacional, sino desde el punto de vista nacional, para que las políticas públicas que adoptemos, para que las decisiones empresariales, para que las decisiones de los gobiernos tengan que ver con esta realidad y tengan que ver con esa, de alguna forma, esa determinación de mediano y de largo plazo. Pocas cosas más importantes para nuestro país que en este momento una reactivación incluyente, equitativa, sostenible y estratégica. De manera que este artículo que he incluido en la revista es un artículo que va en ese sentido, y con esto espero aportar a la discusión que se va a dar seguramente durante los próximos meses y años en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, doctor McMaster. La reactivación va de la mano de la educación y de políticas ajustadas a un momento post-pandemia. Por eso el doctor Beethoven trae un protagonista de primera línea en esta materia, el profesor de Zuviría. El profesor Julián de Zuviría Samper es sin duda un pedagogo muy reconocido en Colombia, fundador del Instituto Alberto Merani. Zuviría ha mostrado siempre que en Colombia la falta de cobertura amplia en conectividad es un grave pasivo para que los jóvenes, sobre todo de pueblos distantes del campo y estratos pobres, accedan a la educación. Hoy está claro que es necesario garantizar la conectividad y el acceso de las comunidades a la plataforma de Internet para poder hacer educación virtual y teletrabajo. Les invito a leer al profesor Julián de Zuviría Samper en la revista La Contraloría. El reto principal que tiene la sociedad y este gobierno en el último año es garantizar el derecho a la educación de niños, de jóvenes. Sin duda, hay que hacer un gran esfuerzo para que los niños puedan asistir a la presencialidad. La presencialidad es insustituible en educación. La educación tiene que ver con interacciones de niños con niños, de niños con jóvenes, con maestros, y eso hacerlo mediante una pantalla es muy difícil, sobre todo para los niños más pequeños. El efecto
impacto que ha tenido la pandemia es devastador a nivel de las emociones. Uno puede concluir que las emociones de los jóvenes están en alerta roja. Ha aumentado tristeza, desesperanza, el miedo, la angustia, a unos niveles realmente muy preocupantes. Por eso es importante la política de matrícula cero. Hay que girar más recursos para que eso no sea un enunciado si no se cumpla. Pero en la básica el problema es muy complejo porque Colombia es un país que ha invertido poco históricamente en educación. Y hay muchas instituciones que no tienen las condiciones. Por ejemplo, en Chocó ni un colegio tiene agua permanente todo el día. En Antioquia la mitad de los colegios no tienen agua. En Magdalena 70% de los colegios no tienen las condiciones mínimas. Por lo tanto, aunque hay que hacer un gran esfuerzo en presencialidad, no se puede en todos los lugares. Y no se puede para todos los estudiantes al mismo tiempo, y eso obliga a invertir mucho más en conectividad. 2 de cada 3 estudiantes de un colegio oficial no tienen conectividad. La gran mayoría de ellos no se les ha garantizado el derecho a la educación durante estos últimos 18 meses. El gobierno ha dispuesto unos recursos, 2 billones, para conectar 14.745 colegios rurales, los más distantes. El avance es lentísimo de ese programa por problemas de corrupción muy graves. Solo vamos en junio el 5% de esos colegios ya conectados. El gobierno ha dicho que el 70% de la población va a estar conectada el 7 de agosto del 2022. No es posible. Estamos avanzando a un ritmo demasiado lento y sin conectividad y sin agua, pues no se está garantizando el derecho a la población de una parte muy importante de la población. Y el otro problema crítico es que en Colombia las brechas de calidad son muy altas. 3 años diferencian los logros de los colegios privados frente a los públicos. Y se han aumentado en los últimos 10 años. Y en los 18 meses de la pandemia siguen aumentando. Para disminuir las brechas, la única opción es invertir en conectividad, invertir en agua y en bioseguridad. Y un punto totalmente abandonado por el gobierno, trabajar por la calidad de la educación en la educación básica, trabajando en formación, en currículo, y en eso sí no hay ni una sola voz. No se ha hecho absolutamente nada, por lo tanto uno puede prever que las brechas no disminuyeron en este cuatrenio y que entonces la educación no cumplió con su papel esencial, la movilidad social. Para cumplir con sus funciones constitucionales, la Contraloría General de la República está conformada por distintos profesionales de varias disciplinas. En cada edición de la revista y dependiendo de cada temática, contamos con profesionales de la misma entidad. Para conocer los nuevos caminos hacia la reactivación, ¿con quién contamos, doctor Beethoven? Los técnicos de la delegada de Economía y Finanzas, Miguel Montoya, Juan Pablo Raciunas y Carlos Barrera Gallo, presentaban el soporte estadístico de este análisis. Y los académicos Jorge Iván González, de la Universidad Externada de Colombia, y Iván Jaramillo del Rosario, analizaron el componente laboral. El profesor Iván González sostiene que es necesario garantizar una renta básica para la población, que en época de pandemia la única forma de garantizar que la economía funcione es que la ciudadanía reciba un ingreso que le permita entrar a la actividad productiva y económica. Estos días, con toda razón, tanto en Colombia como a nivel internacional,
se ha puesto al orden del día la discusión sobre renta básica universal. El tema es un tema viejo que tiene una larga historia en el pensamiento económico, en el pensamiento favorable al bienestar. Pero la versión contemporánea ha sido propuesta sobre todo por Van Parijs, y la idea de la renta básica es que sea primero universal, que todas las personas puedan disfrutarla. Segundo, que la renta sea absolutamente incondicional, que no haya ninguna condición en términos de desempleo o alguna actividad especial, sino que la renta sea completamente incondicional. Y la tercera característica es que el volumen de ingresos no sea solamente para responder a las necesidades más urgentes como la necesidad de alimentos, sino que tenga un monto suficiente para que las personas puedan llevar una vida relativamente digna. Obviamente este es un ideal de largo plazo, pero es un horizonte que vale la pena tener en cuenta. Es un horizonte que corresponde a aquel ideal ético que proponía Marx en 1875 en el programa de Gotha, que cada persona reciba de acuerdo con sus necesidades y le aporte a la sociedad de acuerdo con sus capacidades. Obviamente estamos lejos de ese tipo de principio ético, de ese ideal supremo, pero por ahora es importante que todos los países, incluyendo Colombia, vayan avanzando en diversas modalidades de renta básica. El hecho de que en el Congreso colombiano esté el debate en primera línea y que los colombianos estemos discutiendo la conveniencia de diversas modalidades de ingreso solidario es un paso fundamental, no solamente porque mejora las condiciones de vida de las personas, sino porque, como lo han reconocido los empresarios en estos últimos días, el hecho de que las personas tengan un ingreso básico es un factor que estimula la demanda de las empresas y que contribuye a la reactivación. La reactivación no es solo un problema de oferta, la reactivación de la economía es sobre todo un asunto de demanda, y el hecho de que las personas puedan tener una renta básica, así sea limitada, así no sea el sueño de Van Parijs, el sueño de Marx, es un buen punto de partida y es bienvenida la discusión en el país sobre ingreso solidario y cualquier otra forma de renta básica. 14 escritos integran esta edición dedicada a la reactivación, escritos que reflejan posiciones de autores que están en lados opuestos del espectro económico. Sobre esto nos cuenta el doctor Beethoven. Es muy variada y rica la nómina de autores de artículos en esta revista. El profesor Luis Carlos Reyes de la Javeriana aborda el tema fiscal de los costos de la pandemia y de la reactivación. Y la alumna Jennifer Pedraza, delegada estudiantil al Consejo Superior de la Nacional, comenta cómo para los estudiantes hay imperativos, necesidades como por ejemplo la matrícula cero, el apoyo tecnológico para la conectividad, y eso está registrado en su artículo que pone en el presente el punto de vista de estudiantes de todo el país. Hola, un saludo para todo el equipo técnico de la revista Economía Colombiana de la Contraloría General de la República y un saludo también para los asistentes a este evento. Mi nombre es Jennifer Pedraza, yo fui representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia desde el 2018 hasta el 2021 y contribuí a esta revista con un artículo sobre la crítica situación de la educación superior en el marco de la pandemia y sobre todo, digamos, que cuáles medidas se han adoptado, han sido estas medidas suficientes y ahí explico por qué
consideramos, profesores y estudiantes, que no han sido suficientes para atender con la prioridad que se necesita este sector. Empecemos por decir que la pandemia coge la educación superior fuertemente golpeada después de más de 2 décadas de desfinanciación sostenida, asociada a lo que establecen los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, en donde se congelaron en términos reales los aportes constantes que el Gobierno Nacional Central realiza hacia las 32, ahora 33 universidades públicas. Esto es muy crítico porque la cobertura, pues respondiendo a las necesidades del mercado laboral y también al aumento de la población juvenil, ha venido creciendo en un 284% desde 1993 hasta el 2017, sin que este aumento de cobertura hubiese sido acompañado con aumentos presupuestales que permitieran ampliar la planta docente, fortalecer los sistemas de bienestar universitario, la infraestructura física, pero también virtual, el acceso a las plataformas, entre muchas otras debilidades de conectividad de las universidades públicas y de los sistemas de bienestar, que se convirtieron en puntos fundamentales precisamente por la crítica situación económica que atraviesa el país. Pues el hecho de que el DANE haya reportado que el 42% de la población se encuentra en situación de pobreza monetaria, devengando menos de 325.000 pesos per cápita, también ha impactado a la población juvenil, haciendo que tendamos a desertar precisamente por la necesidad de conseguir recursos para el mantenimiento de nuestras familias. Y también ante las barreras que hemos encontrado en términos de acceso a la tecnología y a la conexión a internet para poder asistir a las clases. Entonces, primero, ya veníamos con una crítica situación de desfinanciación dentro de las universidades públicas, agudizada por la situación económica en el país en el marco de la pandemia. En ese contexto, que es la segunda idea que quiero mostrarles, estudiantes y profesores e incluso las rectorías de varias universidades públicas solicitaron al gobierno un programa para subsidiar la matrícula de todas y de todos los estudiantes, que en las universidades públicas son en un 93% estratos 1, 2 y 3. Pero acá hay un matiz importante que tiene que ver con la necesidad de que los estudiantes de posgrado también permanezcan, porque las universidades pusieron sus laboratorios y sus hospitales universitarios al servicio de atender la pandemia, lo que tuvo que ver con procesamiento de pruebas de PCR y por supuesto las unidades de cuidados intensivos, entre muchas otras actividades extra que tuvieron que cargar las universidades, pues requerían también de estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado, que son quienes más desarrollan temas de investigación. Esto no se contempló por parte del gobierno. Lamentablemente, los únicos aportes para la matrícula cero consistieron en el 12% de lo que realmente cuesta este apoyo. Siempre argumentaron que no existían recursos suficientes para atenderlo, pero realmente esta es una medida que hubiese sido de un costo fácilmente accesible para el gobierno. 0.8 billones de pesos cuesta y podría y fortalecería o apoyaría a más de 600.000 familias que hoy tienen estudiantes en la educación superior en pregrado y posgrado. Sin embargo, lo único que el gobierno adicionó a su plan inicial de generación en pandemia fueron 98.800 millones de pesos, una cifra absolutamente insuficiente, y por el contrario lo que hizo fue solicitarle a las universidades que pusieran plata para este auxilio cuando ellas ya se encontraban en una crítica situación presupuestal. Y en una tercera idea que me gustaría compartir con ustedes en este video, tiene que ver con que el presupuesto de funcionamiento de las universidades no creció en el marco de la pandemia, y eso es importante porque, dado el congelamiento de los recursos desde 1993, las universidades, a través de autofinanciación y de extensión, han empezado a rebuscarse esos recursos en el mercado, al punto de que hoy la mitad del presupuesto de las universidades públicas proviene de actividades de extensión o de autogestión de recursos. Como el país se encontraba en una crítica situación económica, decrecimos en un 6.8% en el 2020, pues esto impactó a los ingresos de las universidades, haciendo que varias de ellas entraran en déficit. En el caso de la Universidad Nacional, el faltante se duplicó en 4 meses por la situación de la pandemia, y lamentablemente no hubo recursos del gobierno destinados a este punto. Para cerrar, quiero señalar que cuando escribimos este artículo aún quedaba el 50% del Fondo para la Mitigación de la Emergencia Económica sin desembolsar. A hoy queda el 20% de los recursos dentro del Fondo de la Mitigación de la Emergencia Económica, de donde se podría financiar o la matrícula cero universal, como la hemos exigido estudiantes y profesores, haciendo 0.8 billones de pesos, que es una 10ª parte de lo que actualmente queda en el Fondo para la Mitigación de la Emergencia Económica, o incluir estos recursos en el presupuesto de funcionamiento con el objetivo de evitar la deserción y de fortalecer un sistema de educación público que es tan necesario tanto en el marco de la pandemia como para el desarrollo de nuestro país. Bueno, y para terminar este lanzamiento, el doctor Beethoven nos habla del doctor Roberto Junguito y su protagónico papel en la economía del país. Roberto Junguito Bonet
es una personalidad emblemática de la historia económica de Colombia. Ministro de Agricultura, 2 veces ministro de Hacienda, miembro de la Junta del Banco de la República, investigador de Fedesarrollo. Nos visitó en la Contraloría, nos contribuyó para el libro del Bicentenario y se fue el año pasado. Los profesores Andrés Álvarez y Jimena Hurtado han hecho una semblanza que destaca los valores y aportes de este colombiano excepcional que aportó en la gestión pública, en la cátedra de la investigación, su conocimiento con una probidad que hay que destacar. La revista Economía Colombiana quiere rendir tributo a su memoria y les invitamos a leer el artículo de los profesores en la edición 361. Gracias, doctor Beethoven, por su apoyo en la presentación e interpretación de los artículos y autores de la edición 361 de la revista Economía Colombiana. A ustedes, muchísimas gracias por su participación y nos vemos en una próxima ocasión.